Pero no puedo compartir pantalla. De regreso. Ah, ¿qué es esto? Acá. No me deja compartir. ¿Se ve? ¿O no se ve? Chévere. A ver, me dicen si se escucha bien o hay mucho ruido de fondo. Bien, ¿comienza? Vale. Bien, en esta presentación de acá, bueno, para el grupo de física teórica de la Universidad de Callao, me toca hacer la presentación de unos avances que estoy haciendo de mi tema de investigación. En este caso ya esto sería más o menos eh, un preprint que estoy desarrollando sobre el tema que estamos haciendo. En este caso se titula Configuraciones geométricas de correladores de Wilson Loop circulares en DSFT. En este caso lo estoy desarrollando con mi asesor, que es Renato Sánchez, de la Universidad de la UTEC, y yo de Callao. Bien, en este caso voy a presentar un poco sobre las motivaciones, ¿no? En este caso, estudiar correladores de Wilson nos ayudan a estudiar operadores para teorías de gauge no locales. Es interesante porque la mayoría de operadores que nosotros trabajamos, estudiamos, son locales. Tenemos que definir una dependencia de localidad para poder nosotros hacer los cálculos. En este caso, un Wilson Loop es no local, entonces es interesante. Además, se permite textear de manera muy interesante en correspondencia de SSFT, que es muy interesante si nosotros queremos darle un punto de vista de gravedad cuántica o quantum gravity. En este caso, podemos hacer una relación muy fácil entre una correlación o de Wilson Loops con su análogo en correspondencia, que sería una teoría de cuerdas cerradas tipo 2B, clásicas, en las cuales nosotros hacemos un análisis de la correlación de los operadores de Wilson con su análogo va a ser una transición de fase de Grosso-Guri en este mismo contexto de la teoría de cuerdas, ¿no? Entonces yo calculo la transición de fase de Grosso-Guri, va a ser equivalente a calcular la correlación de dos Wilson. Bien, en mi caso no vamos a hacer eso tanto. Vamos a intentar estudiar un poco la geometría que aparece al momento de ingresar el defecto. Ahorita voy a poner alguna imagen para que sea un poquito más visual. En este caso, bien, voy a mostrarles un poquito del setup para, para el sistema que estamos estudiando. En este caso, al insertar una brana de 5 dentro del sistema de 3 branas, y yo teniendo dos Wilson Loops, Loop 1, Loop 2, ¿no? En este caso, yo voy a poder tener distintos tipos de soluciones dentro de la geometría. En este caso, cuando menciono geometría, voy a hablarles literalmente geometría. Es como depender de una distancia L y una distancia en unas dimensiones. Bien, también vamos a tener, en la parte del sistema vamos a tener distintos tipos de soluciones, ¿no? Soluciones desconectadas de cada loop, soluciones conectadas, bien, soluciones Domo, que van a ser unos tipos de soluciones interesantes también. Entonces veo que va a requisarse mucho la geometría que voy a estudiar.
Bien, cada loop tiene una posición en el espacio interno de la teoría. Cuando menciono espacio interno de la teoría es que estoy trabajando en una geometría de 10 dimensiones. Estoy trabajando en una ADS5 por S5. Como no voy a entrar en detalles dentro de la parte de la geometría del espacio, porque eso no va a tener tanta implicancia dentro de los correladores, sino más tiene implicancia dentro de la parte de la teoría de cuerda. En este caso no vamos a tocar nada de cuerdas, así que dejamos eso de lado. Por eso no he hecho hincapié en las métricas, ni en las condiciones de borde de las, de las branas en este contexto. Bien, en este caso voy a estudiar un poco más el sistema de la DSFT. Bien, para ello yo tengo que comprender un poco que al momento de ilustrar esta brana, voy a, por ejemplo, en esta figurita de acá, esta D5 brana es la que está instruyéndose dentro de las D3 branas. Esta D5 brana va a poder absorber una cantidad K de branas que se van a pegar a la brana D5. Es interesante porque eso ya va a generar muchas consecuencias dentro de la estructura de la teoría de campos conforme. Bien, vamos a verlo más a detalle en continuación. Para esto defino un poquito un Wilson Loop. En este caso estoy utilizando la definición de Wilson Loop supersimétrico. Bueno, en este caso tiene que ser supersimétrico. Bueno, esa es la estructura que tenemos. Trabajamos con dos Wilson Loops circulares, como podemos definir ahí, con radios R. Acoplamientos internos van a ser N1 y N2. En este caso, estos acoplamientos internos son los acoplamientos de los campos escalares. Bien, hay que tener eso bien en cuenta, interesante, porque en una teoría sin defecto, estos acoplamientos internos ya no van a tener una implicancia tan relevante en los campos escalares dentro del Wilson Loops. Entonces es importante destacar eso. Bien, en este caso, en un sistema de DSFT con un defecto de 3 de 5, después la expansión perturbativa ya no me va a dar cero o va a ser nula en el vacío, ya no va a ser trivial. Lo que uno pensaba, bueno, lo que uno obtenía en un caso sin defecto, donde la estructura de los grupos no se estaba deformando, era una consecuencia de vacío trivial, ¿no? Pero en este caso ya no va a ser trivial, sino ya va a haber unas consecuencias dentro de la estructura de los grupos que va a generar eso, esos campos escalares, ¿no? En este caso van a ser tres. Bien, parte relevante en esto, porque podemos observar que aquí va a tener una relación inversa de 1x3. Esta posición x3 va a ser esta posición de aquí, L y L más H, dentro de la ubicación de los Wilson Loops. Entonces podemos entender de que tiene sentido de que estos campos escalares van a tener que ya no van a ser triviales, ¿no? Van a tener una relación directa con el defecto que se ha agregado, ¿no? Entonces, si yo no tuviera ese defecto en esa ocasión, estos campos escalares ya no tendrían esta estructura de acá, ¿no? Esta estructura fue estudiada en un paper interesante que, bueno, si le doy clic acá me va a mandar a esa página, así que no es importante. Se llama Novin Commutative, que estudia la estructura de las branes y cómo va a tener consecuencias estos campos escalares. Bien, luego, posteriormente, eso fue lo primero que se intentó trabajar en las teorías de defectos. Pudimos entender de que ya el fondo clásico no va a ser trivial y aparecen también representaciones irreducibles en SU2, ¿no? Que nosotros hemos visto ese grupo de rotación de toda la vida, ¿no? Que también tiene un espectro, o bueno, al momento de construir esa estructura de SU2, al momento de desarrollarlo podemos darnos cuenta que tiene un espectro de masas. Bien, esto de aquí se estudia más a detalle cuando quieren hacer las correcciones cuánticas de estos campos escalares. En un paper que se llama Quantum Checks, que construye bien a detalle la estructura de las masas que son consecuencia de agregar los campos escalares o los campos escalares que se pegan al efecto. Bien, en este caso, análogamente en los papers posteriores, estos mismos autores hicieron un caso analizando, ¿no? Los Wilson Loops lineales, se llama Wilson Limes.
En este caso, como habían correcciones en los campos escalares, también iban a haber correcciones dentro de los Wilson Loops o las estructuras de conexión. Estas A de aquí se van a llamar estructuras de conexión, que van a ser las que construyen todas las estructuras. Bueno, van a ser las conexiones de transporte paralelo que voy a mencionar más adelante, ¿no? En este caso van a aplicarse correcciones. En este caso, las conexiones de A van a ser de las codificaciones de acoplio en el fondo, que van a ser las soluciones clásicas, que en teoría no deberían aparecer aquí, deberían ser cero, pero en este caso sí aparecen. Pero además de eso, vamos a tener fluctuaciones en los campos gauge y en los campos escalares. A estas fluctuaciones las vamos a llamar correcciones también, por así decirlo. Entonces vamos a tener que hacer esas correcciones de los campos gauge. Bien. En este caso defino el transporte paralelo. ¿Por qué lo defino de esta manera? Es importante porque este transporte paralelo es la esencia de un Wilson Loops. Un Wilson Loops es el cálculo de una región o un cambio que ha tenido un campo o una estructura de conexión, puede ser campos bosónicos, fermiónicos, lo que queramos estudiar. En este caso, yo voy a obtener un sector o una sección de área de ese Wilson Loop, y esa sección de área lo que está analizando es la transición de fase o de cambio que ha habido de ese campo que estoy estudiando, esa estructura, esa conexión, en este caso, para ver qué ha cambiado, ¿no? O qué valor me está dando ese valor de área. En este caso, la esencia es construir transportes paralelos que puedan hacer la transición de esos puntos, ¿no? Entonces, en esencia, al momento de querer nosotros analizar estos transportes paralelos clásicos, van a observar la dependencia que mencioné anteriormente, ¿no? Que va a haber una dependencia con el efecto. En este caso va a ser la posición X3. Bien, y va a tener una relación directa con la posición N3, que es esta de aquí, que retrocedo aquí, esta posición de aquí, en la posición N3, que va a ser sin decay 1 y sin decay 2. Bien, entonces con esto, bueno, aquí les pongo la estructura de los autovalores de T3, que les había mencionado. Esto de aquí es estructura de los autovalores, o nos sirve para construir el espectro de masas. En este caso, bueno, T3 va a ser la expansión. Bueno, aquí ya evaluando un poco en nuestra geometría que hemos definido para los Wilson Loops, tengo que analizar los tres regiones o los tres regímenes. En este caso, cuando tengo soluciones negativas, alfa, beta, en este caso, esta región va a ser la región de un transporte paralelo en una misma región. Si se dan cuenta, está en una región negativa. ¿Por qué hago hincapié en las regiones? Lo que pasa es que un Wilson Loop va a vivir en una región negativa y el otro Wilson Loop va a vivir en una región positiva. Entonces, si yo estoy analizando el transporte paralelo en la región negativa, ¿qué significa que estoy haciendo? Estoy estudiando solo la estructura en un Wilson Loop, ¿bien? O las correcciones o las propagaciones en un Wilson Loop. Ahora, veo acá que alfa y beta, pues uno es negativo y el otro es positivo. Aquí lo que sucede es que ya estoy entendiendo, o bueno, estoy estudiando las propagaciones de un Wilson Loop a otro. ¿Qué significa esto? Significa que voy a poder entender la propagación en el sector negativo, que va a ser un Wilson Loop. Un Wilson Loop va a ir de menos 2pi a 0 para hacer esa separación, y el otro Wilson Loop va a ir de 0 a 2pi. Entonces, para ello, nosotros tenemos esta conexión. Luego tengo también analizar la relación, la conexión para los círculos positivos o la parte positiva, que va a ser lo mismo o análogo a la parte negativa. Entonces, bueno, acá ponemos, también lo puse acá, ¿no? Tramo menos menos, ambos puntos en una curva C1, tramo menos más, un punto en cada loop, cada curva C1 y C2, tramo más más, ambos puntos en cada curva, ¿no? Curva C2, en este caso. Entonces, aquí yo ya estoy construyendo los transportes paralelos, ¿bien? Ahora, cerrando el contorno y tomando las trazas de color, en este caso, como les había mencionado, el Wilson Loop clásico es simplemente tomarle la traza al transporte paralelo. Ahora, yo estoy haciendo el análisis de mi transporte paralelo ya para una región de menos 2pi a 2pi,
¿Qué significa esto? Que estoy haciendo el recorrido de un Wilson Loop a otro. Entonces, en este caso, recorro menos 2pi a 0 a un circulito y luego transporto a 0,2pi, otro circulito. En este caso, estas dos regiones van a darme el espacio n-k, que va a ser su espacio trivial, y luego vamos a tener los términos que no van a ser triviales. En el fondo, en el fondo trivial nos tendría que salir solo n, ni siquiera tendría que salir unos n-k, pero en este caso ya aparecen estas soluciones no triviales, ¿no? Que están asociadas a los defectos. Es interesante e importante entender de que Chi1 es la posición del espacio interno de un defecto que va a ir con un Wilson Loop circular, y Chi2 es la posición en el espacio interno del otro defecto que también está relacionado en el espacio interno de esto, ¿no? Que justo también está relacionado con los parámetros L y L más H. El parámetro L, de aquí que me falta explicar, es la separación que existe de un Wilson Loop respecto al defecto. ¿Sí? Entonces, cada Wilson Loop va a estar respecto al defecto separado L. Este de acá que tiene L más H, este más H, aparece porque es la separación entre los dos Wilson Loops que existe entre ellos dos, ¿no? Entonces, eso es interesante. Ahora, bueno, voy a hacer expansiones perturbativas, voy a hacer una expansión perturbativa para poder observar a qué niveles voy a aplicarle correcciones a estos Wilson Loops. Entonces, en este caso, al hacer la expansión perturbativa, me aparece el Wilson Loop clásico, este Wilson Loop Tadpole y este Wilson Loop Rainbow. ¿Qué significa este Wilson Loop Tadpole y Rainbow? En este caso, el Wilson Loop clásico es el anterior que hemos visto, ya se ha calculado. El Wilson Loop Tadpole es simplemente un Wilson Loop circular nada más. En este caso, va a ser una corrección que no nos va a interesar. O va a salir cero, tampoco es que no nos interese. Que pasa un carro. Bien, no es que no nos interese, sino que esta solución es trivial y sale cero. Bien, en este caso sale cero mencionando la literatura previa, ¿no? En este caso, las soluciones Rainbow van a ser las más ricas, entre comillas, porque van a tener mayor tipo de estructura y va a ser la que nosotros vamos a estudiar a detalle. En este caso, lo tengo aquí, bien. Bueno, en este caso ya separo las soluciones Rainbow a one loop. Esta ha sido una expansión a one loop nada más. Bien. ¿Qué significa expansiones a one loop? Sucede que un loop, en este caso, en esta terminología one loop, es simplemente una expansión a G cuadrada. ¿Qué significa expansiones a G cuadrada? Y eso es un poquito más complejo de explicar. Bien, dejémoslo ahí, es corrección a one loop. Entonces, en este caso, a corrección while loop, nosotros tenemos que observar aquí un poquito, ¿no? Estamos analizando las regiones de menos 2pi a 2pi. En este caso, vamos a tener una implicancia de beta en alfa pi, 2pi. En este caso, esta estructura de acá, que se ve pequeña, pero es mucho más grande, lo vamos a ver más adelante, vamos a nosotros a separarlas o descomponerlas, bien, en 4 bloques. Bloque T1, bloque T2, bloque T3 y bloque T4. En este caso, vamos a ir descartando algunas cositas. Bien, en este caso, bueno, como algunos ya habrán visto, en teoría cuántica de campos, nosotros hacemos análisis de campos gauge. En este caso, nosotros estos campos gauge los estamos interpretando como matrices dentro del grupo de representación. En este caso es un grupo de representación n largo, eso ya es las bases de la teoría holográfica. En este caso, los bloques T1, por ejemplo, el bloque T1, que va a ser una sección de ese grupo de representaciones SUN grande, o n-k en este caso, va a ser simplemente la parte K por K. Va a ser una matriz de K por K dentro de ese grupo de representación SUN-K. Es trivial, sucede de que en esta sección K es, al analizar T1, vamos a hacerlo trivial. Ya lo voy a explicar más adelante. El siguiente, el bloque T2, van a ser las soluciones de K a n-K. Ahora,
esta parte de acá, bueno, T2 y T3 tienen esa particularidad, ¿no? Que va 1 de K a N menos K, o el uno va de N menos K a K. Esta parte de acá es interesante porque tiene sentido, ¿no? Porque T2 y T3 van a ser expansiones, ya vamos a verlas más adelante, donde las álgebras van a ir transitando de una sección del grupo de representación a otro. Y tiene sentido, porque lo que yo quiero es esa parte central que va a estar rica en las correcciones, porque voy a poder estudiar qué pasa cuando uno va del grupo de la sección K a la sección más grande, N-K, y qué pasa cuando voy de la sección más grande, N-K, a la sección K. Eso de ahí es interesante e importante. Luego tenemos el bloque N-K, N-K. En este caso, este bloque de aquí, ya lo voy a definir más adelante, pero al momento de querer estudiarlo, también va a ser trivial. Bien, aquí lo ponemos, ¿no? En este caso, el T1 va a tener índices de representación en las álgebras de K cuadrado. Eso de aquí, ¿qué significa? Significa que límites planares se van a perder, porque recordemos de que n es muy grande, ¿sí? La base de la teoría SUN, que construye todo este correspondencia ADS4, ADS-SFT, N4 Super Jack-Smith, que es la teoría básica de este trabajo, n es muy grande, entonces, en este contexto, podemos entender nosotros de que se va a perder a límites planares con respecto a K, ¿no? K es podemos entender de que la matriz N es gigantesca y que la matriz K por K es muy pequeña. Entonces, este K por K se pierde en este N por N, que es gigante, muy grande. Entonces, se va a perder, ¿no? Así es. Entonces, T4 va a ser el bloque triplear puro. En este caso, no va a haber soluciones dominadas, no va a haber pasos a los grupos al grupo, o bueno, a la sección K del grupo de representación, entonces van a ser soluciones triviales. En este caso me faltó citar, aquí fue un error. En este caso, este bloque trivial puro nos va a reproducir cálculos ya conocidos en un paper que es muy interesante, que es Ladder, bueno, ahorita se me fue el nombre, bueno, que es importante, porque eso ya estudia la correlación de dos Wilson loops, y esas soluciones de correlación de dos Wilson loops van a vivir en esta solución, en este bloque T4. Bien, continuamos, bueno, el siguiente paso va a ser analizar, ¿no? Ya descarté T1 y T2, T4, disculpen, ya descarté T1 y T4, disculpen, voy a poner esto. Bien, ya descarté T1 y T4, me queda estudiar las contribuciones T2 y T3. En este caso, la estrategia va a ser rescalar los parámetros de contorno, reorganizar las integrales por sectores geométricos, expresar los propagadores nuevos. Es interesante porque ya los propagadores de un lado a otro ya no van a ser propagadores clásicos para transporte paralelo. En nuestro caso, por ejemplo, podemos hacer un análisis de propagadores que vemos en cuántica, en los diagramas de Feynman. En este caso ya no son muy parecidos a esto, ¿no? En este caso, la estructura de estos propagadores ya es ADS4, ya es distinta. Pero bueno, en este caso se les aplica correcciones a estos propagadores, y bueno, ese ya es trabajo hecho. Vamos a nosotros simplemente agarrar esas estructuras de propagadores y construir nuestras propias correcciones. En este caso, bueno, escribir los resultados en términos de función especie, que ya son funciones conocidas. Bien, en este caso defino los regímenes que ya les había mencionado hace un buen rato. El primer régimen va a ser menos 2 pi a 0, va a ser un régimen que vamos a estudiar. El siguiente régimen que va a ser en el segundo loop, en el primer régimen es en el primer loop, el siguiente es en el segundo loop, que va a ser de 0 a 2 pi. Y ahora de loop a loop, que va a ser ya la correlación de Wilson loops, va a ser de menos 2 pi a 2 pi. Bien. Bien, en este caso ya los transportes paralelos van a ir cambiando. Bueno, ya los he presentado, ya los he construido, ¿no? En este caso analizamos primero el sector menos menos. En este caso vamos a tener que la estructura de la ecuación 18, ya voy a dejarla de frente. En este caso ya la estructura nos presenta la integral
de las regiones que yo estoy analizando, de -2 pi a 0, de alfa 0. En este caso, esta es ya la estructura de los transportes paralelos, estas dos sigmas que estamos observando acá. Luego aquí, esto de aquí es el valor esperado de las correcciones cuánticas que van a ser analizadas. Esto de aquí ya lo voy a presentar aquí más adelante, ya la expresión final. Pero bueno, pasos previos, defino las opciones de masa de las contribuciones en este caso, algunas propiedades en la ecuación 20 que van a ser importantes. Bien, cambio de índices en la ecuación 21, hacemos unos cambios de índices para darle forma. Bien, en estas cantidades que podemos observar en la sección 19, codifican la estructura efectiva de los espectros de masa en la sección no trivial. Es interesante e importante. Esto de acá ya son correcciones nuevas, son términos nuevos que aparecen en estos casos. Bien, hacemos cambios de variable en la ecuación 22, 23, y por último, concluimos teniendo la ecuación 24, que es la forma explícita que tiene el desarrollo de esto, ¿no? En este caso, esta función k griega, no sé su nombre, esta función k griega, lo que tiene almacenado son las funciones Bessel modificadas. Bien, ¿qué van a hacer? La estructura funcional o la estructura básica para este sector de la geometría. En este caso podemos observar algo interesante que puedo resaltar acá, es que las funciones Bessel o núcleo radial, que ahora lo llamamos así, va a tener solo dependencia L. Este R es el integrando, no lo dejámoslo ahí. Este L de acá, recordemos, va a ser la relación o la conexión que solo existe de un Wilson Loop respecto al defecto. Esa separación que existe del efecto de un Wilson Loop es una distancia L. Es importante que justo aparezcan estas funciones importantes. Bien, aparece nuestro factor de acople Yang-Mills, una seno de Chi cuadrado y una integral feísima. Estas integrales sí son bien poco fáciles de resolver, ¿no? Toma mucho trabajo. Bien, entonces aquí podemos entender la idea, ¿no? De que todas las contribuciones se almacenan en las funciones f y en las funciones k y, que van a ser las funciones Bessel. En este caso, concluimos de que ambos puntos viven dentro de la curva C1 con una escala geométrica relevante solo de L, no aparece L más H, ¿no? Aparecen los prefactores de sin Chi cuadrado, que justo corresponde con el acoplo interno del primer loop, ¿no? Chi 1. Interesante. Bien, continuemos con el siguiente sector. El siguiente sector, el análisis va a ser el mismo. Las conexiones van a cambiar. En este caso ya les pongo de frente la ecuación 28, donde ya podemos observar algo que varía, ¿no? Que son estos términos de donde ya la función Bessel o las funciones Bessel extensas ya van a depender del factor L más H. Miren, aquí ya aparece una dependencia de L más H, mientras que en nuestro caso anterior solo dependían de L. Esto tiene sentido porque ya el segundo Wilson Loop se encuentra a una distancia del defecto de L más H. Entonces, está bien construido estos parámetros geométricos. Entonces, aparece también este L más H y aparece, miren, este sin cuadrado de Chi2. Entonces, aparece una función seno cuadrado de Chi2 y este Chi2 es el acoplo interno que exista para nuestros campos escalares, pero en el segundo Wilson Loop. Entonces, es interesante cómo ya va apareciendo esas estructuras de manera más clara, ¿no? Eso nos indica que estamos haciendo las construcciones y los límites bien. Bueno, aquí les lo mostramos, ¿no? La estructura del núcleo radial tiene un reemplazo, ya no va a ser L, sino va a ser L más H. Aparece el acoplo interno de Chi2 y es importante eso, ¿no? Ahora vamos a analizar el sector de menos a más, sector mixto. Ya aquí la expresión de la función Bessel es mucho más extensa. Ya podemos observar que, miren, nuestra función Bessel, disculpen, nuestras funciones Bessel anteriores solo tenían dependencia de L más H, de L, pero ahora va a tener una dependencia de Chi1 y de Chi2. Miren acá, va a aparecer Chi1 y Chi2.
Ahora, van a aparecer estas dos dependencias y también van a aparecer las dependencias de L más H y L. ¿No? L y L más H, L y L más H. Entonces, ya parece algo lógico, ¿no? De que yo tenga dependencia de las dos distancias, L, L más H, y que yo tenga también la dependencia de los dos acoplos internos, K1 y K2. Tiene mucho sentido. Entonces, esta construcción del sector mixto es óptima porque podemos observar que le aparecen de manera directa esas dos dependencias importantes para hacer el análisis de la estructura geométrica de esta corrección. Entonces, bien, bueno, acá lo menciono, ¿no? Aparece una mezcla de funciones Bessel de L más H, aparecen las dependencias K1 y K2. Ahora, esto es importante porque este sector nos permite hacer análisis con descripciones geométricas en la parte de cuerdas que van a ser attached, ¿no? Que en este caso no vamos a tocar tanto. Bien, en resumen, los tres sectores, el sector menos menos, ambos puntos van a estar dentro de la curva C1, la escala dominante va a ser una escala L, el sector más más, ambos puntos van a estar en la curva 2, la escala dominante va a ser un L más H, lógicamente, que va a ser la escala del segundo loop. En un sector mixto menos más aparece un punto en cada loop y aparece la sección dominante de L, L más H y H misma. Es importante entender esto. Bien, continuamos ahora. El siguiente paso de esta presentación va a ser mostrar o intentar construir un análisis asintótico para poder nosotros lograr llegar a una expresión más explícita y poder compararla ya con unos resultados previos que se han obtenido en un paper anterior publicado en el 2017 por Jeremías Aguilar y Diego Correa, que se llama Circular Wilson Loops con forma theory. Bueno, sí. Igual acá están las referencias. En este caso, lo que se intentará buscar en este límite es cómo del límite de la región negativa, donde solo vamos a tener dependencia de L, vamos a poder intentar reconstruir esa relación o esa construcción que se hizo en ese trabajo previo, porque en ese trabajo solo estudiaron un Wilson Loop y un defecto. En mi caso, bueno, en nuestro caso, con mi colaborador, tenemos dos Wilson Loops y un defecto. Y queremos ver, o la idea central es de nuestro régimen, donde yo tengo dos Wilson Loops y un defecto, poder lograr llegar a un límite o reconstruir un límite donde yo tenga solo un defecto en un Wilson Loop. ¿Cuál podría ser la idea general? Mandar a H infinito, o bueno, infinito no, sino hacer que H sea muy grande, tanto así de que la separación del otro Wilson Loop sea lejana y dejar solo un régimen. Pero para ello tengo que hacer la construcción de la expresión general y luego hacer esos límites, ¿no? En este caso, vamos a intentar solucionar las integrales de dA y de B. Para ello, vamos a hacer uso de algunas propiedades de las Bessel modificadas. En este caso, aplicamos las ecuaciones 35, bueno, la ecuación 35, que es mi función Bessel que yo tengo, aplico estas identidades de recurrencia y derivación para funciones Bessel modificadas y voy a poder reescribir esta forma, ¿no? Voy a obtener este dz de esta expresión de la Bessel modificada. Esto aquí es un integrando, una derivada. Bueno, haciendo unos cambios de variables, z igual a r por l, obtengo esta expresión 37, ya un poquito más reducida, aparece en términos ya más tranquilos. En este caso, tengo la función f1, que va a ser esta sección de la estructura interna del acoplo, y el f2, que va a ser la siguiente estructura 2 del acoplo. Bien, tomamos límites, solucionamos esta parte, y para ello vamos a nosotros tener que solucionar estos integrales. Ya reorganizado todo esto, la ecuación 38, en este caso, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para solucionar esto? Tenemos que tomar límite a estas funciones f, que si, bueno, regresamos anteriormente, estas son exponenciales. Entonces, a estas exponenciales de aquí, lo que yo le quiero tomar va a ser un límite para poder aplicarles una propiedad de esto, ¿no? En este caso es este, ¿no? Límite de L a 0. En este límite de L a 0
voy a poder construir estas exponenciales, ¿no? Tomamos los límites de L a 0, construyo la exponencial de esta manera. Bien, la ecuación 40. La ecuación 40 y 41. No van a ser para cada f, función f. Entonces, ya me está quedando un poquito más tranquilo todo en función de exponenciales. Entonces, en este caso vamos a seguir analizando. Bajo estas aproximaciones, ahora voy a analizar simplemente la integral de 0 a infinito de este coseno. Bien, y nos va a quedar una función j o una función tipo bc. Bien, ahora la parte final ya. En nuestro resultado asintótico esperado, nuestro k tiene que ser un poco más grande o mucho más grande que 1, que el valor de 1. Tengo que analizar esto de aquí, que va a tener que considerarse los regímenes de doble acoplo, se llama, de doble escalamiento, disculpen. Estos regímenes de doble escalamiento es un análisis trivial que se le tiene que hacer para simplemente mostrar de que se está cumpliendo el principio holográfico, ¿no? O bueno, la correspondencia holográfica. Bien, por último, logramos nosotros tener esta expresión 43 para nosotros intentar replicar las soluciones del paper que les había mencionado. En este caso, sí se aproxima de manera correcta, porque la estructura que tiene en ese paper Aguilar tiene una sin de Chi 1, bueno, no de Chi 1, porque él no tiene Chi 1 ni Chi 2, él solo tiene Chi. Entonces, en este caso tiene un sin de Chi cuadrado, también nosotros lo tenemos este factor lambda, que es el acoplamiento de TUF, tenemos esta exponencial de acá, él también la tiene esta funcional de Chi, que va a depender, en nuestro caso, va a depender de Chi 1 y Chi 2, con límites HL. Esto de acá es interesante porque si yo de frente me vuelo Chi 2, porque yo ya no voy a tener ese régimen de acoplamiento, porque no estoy analizando los campos escalares en esa región, me lo puedo volar. H tiende a ser mucho más grande que L, por eso tiende a infinito. Entonces, esta expresión de aquí se va a poder lograr romper estos valores y poder reescribirlos para el caso de un Wilson loop circular. Bien, conclusiones, ya para finalizar un poco esta presentación. En este caso, podemos concluir un poco, ¿no?, de que el defecto de 3 de 5 hace una modificación en la expansión perturbativa, agregando correcciones que las hemos hecho. Luego nosotros tenemos estructuras dominantes que van a ser controladas por los bloques T2 y T3, que tiene mucho sentido que sea de esa manera, porque van a ser simplemente los bloques que van a tener correcciones del defecto, porque van a irse de una sección donde hay defecto a una sección sin defecto. Es importante analizar eso. Bien, la descomposición en sectores geométricos nos permite dar una observación a cada parte de la sección o tipos de soluciones que existen para una correlación de Wilson loops en presencia de un defecto. En el lado de cuerdas, nosotros tenemos distintos tipos de solución que van a ser las attach-dom, attach-attach, dom-dom y cosas así. Y nosotros, al momento de poder hacer esta descomposición en sectores geométricos, nosotros podremos analizar cada sección o cada tipo de solución geométrica de un caso con defecto. Bien, en este caso, el sector menos menos ya está teniendo una estructura que es comparable con resultados conocidos en teoría de campos de DCFT, Defector Conformal Field Theory, que ya son resultados previos conocidos. Entonces, perspectivas, completar el análisis, agarrar esos límites asintóticos y lograr concluir en ya resultados obtenidos, estudiar con detalle el sector mixto y intentar comparar, o bueno, comparar las soluciones geométricas para cada tipo de correspondiente dual en la parte gravitatoria que nosotros podamos obtener. En este caso ya está analizada esta parte gravitatoria en un paper de mi asesor, Renato. En este paper ya lograron hacer las soluciones en el sector dual gravitatorio, que es la zona de cuerdas, y nosotros podremos intentar, o vamos a intentar comparar estas soluciones con las ya obtenidas en esas secciones. Luego, bueno, contrastar estos resultados con las literaturas de doble escalamiento.
Bien, acá un poquito de referencias y nada. Mencionar de que, bueno, esta presentación de ahora está basada en un preprint que se está redactando, que lo más probable es que ya se publique en algunos días, semanas. No, semanas no, la siguiente semana como mucho. Bien, ¿alguna pregunta? Hola, ¿se me escucha? No. Dale, sigo. Ya. No, 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 no. Ah, bueno, ¿a qué te refieres con espectro? Ya, no, 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 no. Cuando refiero a límites, en este caso son geométricos nada más, es simplemente distancias. Por ejemplo, si te dicen que L y R es mucho más pequeño que uno, R es el radio de los Wilson Loops, por ejemplo. Entonces, significa que el radio de Wilson Loops la distancia respecto al defecto es muy pequeña. Entonces, es simplemente es tipo geométrico, no es de tipo de espectro de ultravioleta ni infrarrojo. Nada de eso. Cuando me, por ejemplo, también me digo, cuando menciono en la parte final de límites asintóticos, lo que yo quiero hacer o lo que se intenta lograr ahí es simplemente mediante parámetros geométricos y tomando límites geométricos, por ejemplo, digo que el radio es muy grande o la distancia es muy pequeña, cosas como esa, mencionando solo esos términos, poder hacer que la estructura de correlación entre los propagadores o el Wilson Loop se mantenga constante y te pueda replicar un resultado que ya está hecho. Entonces, si tú puedes replicar eso, cosa que ya que se consiguió, si se puede replicar eso, significa que toda tu descomposición geométrica en sectores está correcta. ¿Y qué significa que sea correcta? Es que estás aplicando las correcciones cuánticas de propagación inducidas por el efecto de manera óptima. Y eso es muy bueno al momento de construir un trabajo, ¿no? Una investigación. Bien, vamos.